Vamos entonces a comenzar nuestra sesión sobre las hipótesis explicativas del TDAH. Bueno, entonces, como ya saben, mi nombre es Diego Armando León. Comencemos hablando un poco de los factores involucrados en la adquisición o desarrollo de los diferentes síntomas o perfiles asociados al déficit atencional, ¿vale? Entonces, dentro de los diferentes estudios de la década de los 80 se ha comenzado a encontrar, incluso hasta los 70, que hay una alta, de media a alta, heredabilidad en los síntomas, ¿sí? Que los síntomas de inatención o los síntomas de hipercinesia o los síntomas de impulsividad pueden llegar a ser, en muchos casos, pueden compartirse entre generaciones. O sea, eso se le llama el factor de heredabilidad, ¿sí? Que tanto los síntomas pueden presentarse de una generación a otra. Bien. Las tasas de heredabilidad varían muchísimo, como les digo. Entonces varían desde niveles bajos, medios, pero hay muchas altas, ¿no? Como vemos acá. Incluso los estudios más recientes encuentran tasas alrededor del 70, ¿sí? Por encima del 50% de probabilidad de heredar. Estos son estudios que también se han hecho con padres, hijos, gemelos idénticos, hermanos fraternos, ¿sí? Y se ve que las tasas no difieren mucho para hombres y mujeres. Entre gemelos se encuentran que las tasas están alrededor del 80%, entre el 70 y el 80%, lo cual es alto, o sea que la probabilidad de que un gemelo disigótico, monocigótico digo, o sea gemelos idénticos, haya desarrollado, tenga un diagnóstico de TDAH, su gemelo, su hermano, tiene también una probabilidad de cercana al 80%. ¿Sí? Y entre padres, por ejemplo, padres con diagnóstico tienen un 50% de probabilidad de tener un hijo o más con también diagnóstico, ¿no? Y los niños con diagnóstico tienen la probabilidad de que alguno de sus dos padres, cerca también del 50%, de que alguno de sus dos padres tengan también el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, quiero que hagamos un poco la discusión. ¿Sí? Por favor, entonces, los que puedan vamos participando y me van contando ustedes por qué creen que se presenten esta alta heredabilidad. ¿A qué se debe que dos hermanos tengan alta probabilidad de que se presente el diagnóstico, principalmente si son gemelos, y que los padres con TDAH puedan llegar a tener hijos con TDAH y que los niños con TDAH suelan tener padres también con TDAH? ¿A qué se debe eso? Los escucho. Pues, profe, no sé si sea cierto lo que yo pienso. No sé si de pronto la variabilidad alélica del trastorno sea dominante o de pronto sea recesivo, pero pues se pueda, sé cómo explicarlo, digamos que se pueda expresar más fácil. Esto me dices que se debe a la genética. ¿Sí? ¿Quién está hablando? Sí, Marisol. Marisol, bien. Entonces, que hay genes que están involucrados en el trastorno, ¿sí? Sí, Dice o Marisol y Andrés. algunas variantes alélicas, sí. Polimorfismos, ¿sí? Sí. Variantes alélicas. Y que se comparten entre los hermanos y que se comparten entre los padres y los hijos, Uh-huh. ¿cierto? Sí. Bien, entonces para ti la herencia se debe a una herencia genética. Uh-huh. Y para Andrés también. ¿Para otros también? Sí, profe, para mí también. Yo recuerdo que en uno de los documentos de los que se leía ayer, que estaba en español, desde mi interpretación hablaba de esos genes o hallazgos genéticos y decía que la participación de esos genes estaban relacionados como con la recepción y el transporte de la dopamina, esos genes que se compartían. Bien, entonces aquí María del Pilar nos va complementando y tienes un muy buen aporte, y es que
puede ser que genes relacionados con la dopamina que se heredan entre familias y esos genes, entonces son los que de alguna forma están transmitiendo la probabilidad del problema, ¿no? Bueno, a ustedes los que piensan, ¿alguien más que me quiera agregar algo sobre, o quiera opinar sobre la herencia genética? ¿No? Bueno. Ustedes que piensan que me están soportando la hipótesis de la herencia genética, ¿sí? Mi pregunta sería, entonces, ¿es posible detectar antes del nacimiento los genes o antes de la concepción incluso y evitar que los hijos tengan esos genes, hacer como algo de ingeniería genética o de selección de genes para que en las generaciones futuras ya no estén los genes asociados al TDAH? ¿Qué creen? Pues, profe, yo creería que técnicamente con algunas estrategias de la ingeniería genética de pronto sí sería posible. De pronto no cambiar el gen, pero sí de pronto cambiar las proteínas o algunos nucleótidos o alguna secuencia que pues determine el gen o el alelo en determinado caso. Sí, Marisol. Bueno, si me dices que cambiar los ácidos nucleicos, eso es modificar el gen. Ujú, sí. Y es crear, pues, nuevos genes. Entonces, sí, entonces, y con respecto al diagnóstico, entonces, ¿será que podemos entonces simplemente con la genética comenzar a diagnosticar el TDAH? Yo creería que no, profe, porque, digamos, la expresión de ciertos genes también depende de las condiciones ambientales. Entonces, también Ah, dependería del contexto donde el niño crezca, cómo sea el embarazo de su mamá, de pronto si hay una predisposición, digamos, familiar a tener el trastorno, o sea, depende como de muchos factores también. muy bien. Entonces, la heredabilidad no es puramente genética. Sí, no, o sea, sí hay un Ah, factor genético, pero el ambiente, pues también, pues hace lo suyo. claro. Tienes toda la razón. ¿Qué pasa con los gemelos también idénticos? Por lo general, tienen la misma familia, nacieron en el mismo año, bajo el mismo clima, en la misma ciudad, viven en contextos urbanos o en contextos, bueno, en contextos similares. Por lo general, los gemelos van al mismo colegio y reciben educación similar, son sometidos a pautas de crianza muy parecidas, por lo general tienen hasta el mismo, van a la misma iglesia, ¿sí? O comparten rituales culturales similares, ¿no? Entonces, recuerden que que los padres no solamente heredan genes, los padres también heredan cultura, los padres heredan a sus hijos el nicho, o sea, el contexto, los padres heredan a sus hijos las bacterias, los padres heredan a sus hijos las pautas de crianza, los padres heredan a sus hijos formas de comportamiento, ¿no? Entonces, no todo, no siempre que se hable de herencia se debe pensar en genética. La herencia genética es una más de muchas formas de herencia, porque también hay estudios que muestran que los hijos adoptados, también de padres con TDAH, también tienen alta probabilidad de sufrir TDAH. Y los hijos adoptados en familias que no tienen TDAH, pero sus padres biológicos sí, disminuye la probabilidad. Sí, entonces, la biología no es sino una parte chiquita en este mar de posibles causas del trastorno. ¿Eh? Entonces, me dice Gina que puede ser hereditaria la parte de dopamina, pero es que los fundamentales factores ambientales. Pero mira, Gina, lo que pasa es que el funcionamiento de la dopamina y la noradrenalina se regula por el ambiente. Por ejemplo, si en este momento te estás tomando un tinto, va a incrementar tu actividad noradrenérgica y dopaminérgica. ¿Sí? Si en este momento estás estresada porque alguien está peleando en tu casa o tienes mucho trabajo para entregar a tu familia, tus niveles de tu funcionamiento noradrenérgico y dopaminérgico también va a cambiar. ¿Sí? Entonces, el funcionamiento del cerebro también responde y de los neurotransmisores al ambiente.
Y hay factores epigenéticos que también regulan, un poco lo que mencionaba Marisol, que cómo el ambiente regula la expresión de los genes. Entonces, los genes, no, ¿esto para qué? Para no llegar a pensar que hay genes del TDAH. No hay un gen que transmita el TDAH y el TDAH no se transmite genéticamente. ¿Sí? Entonces me dice Gina también que ha visto padres que no tienen TDAH con hijos que sí lo tienen. Aquí lo que habría que ver es un poco el perfil, ¿no? El diagnóstico. Tal vez si tú comienzas a evaluar mejor a estos padres, vas a encontrar componentes, ¿sí? Componentes de impulsividad, componentes de inatención, componentes de hipercinesia. Lo que pasa es que por el desarrollo que han tenido también, han tenido mayor posibilidad de regularlos o de controlarlos, ¿no? También hay diferentes momentos de la vida y los síntomas se expresan de forma diferente en los diferentes momentos de la vida. ¿Sí? Entonces, ahí también lo que necesitamos es conocer un poco más el funcionamiento de los padres y también el funcionamiento de la familia. Profe, además los componentes prenatales y postnatales. Claro que sí, ya vamos allá, ya ahorita más adelante vamos para allá. Muchas gracias, Alicia. Entonces, el ambiente es algo que siempre va a estar presente. Muchas gracias. Ambiente prenatal, postnatal, perinatal. Bien. Entonces, el TDAH también, recordemos que el TDAH no es algo que, o sea, a pesar de que la mayoría de la concepción, la mayor parte de la concepción del TDAH es como una forma, de forma categorial, como lo vimos en el DSM-5, y casi como que se tiene o no se tiene, ¿sí? La forma correcta de pensar el TDAH no es como una categoría, no son como sacos en los que se está dentro del grupo o se está fuera del grupo, no. La mejor forma de pensar del TDAH es como múltiples dimensiones, o sea, pensar del TDAH de una forma multidimensional. ¿Multidimensional de qué? ¿Múltiples dimensiones de qué? Múltiples dimensiones del funcionamiento cognitivo, por ejemplo, atención selectiva, orientación, memoria, ¿sí? Lo que vimos anoche. Esas múltiples dimensiones del funcionamiento cognitivo y de la conducta también, las múltiples dimensiones de la conducta, no son categoriales, son dimensionales, se lo llaman dimensiones, es decir, son graduales. O sea, tú no es que tengas buena o mala memoria, ¿sí? Dependiendo del contexto, dependiendo la hora, dependiendo diferentes factores, tu memoria puede oscilar en diferentes grados. O sea, qué tantas palabras recuerdas, qué tantos rostros recuerdas, ¿sí? O sea, no es tan simple como decir yo tengo buena o mala memoria, ¿no? Es gradual. Entonces tengo múltiples dimensiones de forma gradual, por lo tanto, lo que vemos entre padres e hijos muchas veces lo que se comparte no es el diagnóstico como tal, sino como los grados de funcionamiento en estas múltiples dimensiones. No sé si eso es más claro. ¿Sí? ¿Para todos es claro? Comenzar de verlo no tanto como un diagnóstico, como un grupo, como una categoría, sino comenzar a verlo como el funcionamiento neuropsicológico en las múltiples funciones psicológicas y comenzar a ver los grados de funcionamiento entre los padres, ¿no? Lo que dicen los textos es que muchas veces esas categorías de TDAH solo recogen los extremos de las dimensiones y principalmente tratan de unirlos en aspectos donde se pierde la complejidad neuropsicológica. ¿Sí? Bueno, en otros estudios, por ejemplo, se ha visto que, aquí vemos estudios más recientes, en otros metaanálisis, vemos que la heredabilidad depende también de cómo se mida. Entonces ya no depende solamente de los genes importan, pero no lo son todo. También depende del ambiente que también se hereda, que se comparte entre padres e hijos, pero no lo es todo. También depende de cómo se esté midiendo. Entonces, por ejemplo, en estos estudios, aquí usaron autorreportes. Entonces, le decían a los niños o a los adolescentes que reportaran su propio comportamiento a través de escalas de autoinforme, ¿no? Muevo mucho mis pies, entonces por lo general uno tiende a verse mejor de lo que los demás lo ven. Entonces, en los autorreportes, la probabilidad de heredabilidad es bajita, ¿no? Con otras herramientas como por ejemplo reportes combinados de padres y maestros. ¿Sí? Algo que se ha visto y que vamos a ver en evaluación es que muchas veces los reportes de los padres y maestros no coinciden en grados leves, coinciden en los grados más graves. ¿Sí? Entonces, cuando se combinan y coinciden, vemos que la heredabilidad aumenta enormemente. ¿Sí? Y con diagnóstico clínico,
pues también depende, varía muchísimo. A esto le faltan como las barras de variación. Bueno. Entonces, por un lado, tengan en cuenta que qué es lo que está haciendo la genética y qué es lo que está haciendo el ambiente. Están interactuando de diferentes formas para comenzar a organizar el neurodesarrollo, ¿no? En últimas, también tenemos que tener una perspectiva del neurodesarrollo. Esas funciones ejecutivas, esos procesos de orientación, de alerta, de control cognitivo, de control del movimiento, praxias, nopsias, lenguaje, todas esas funciones son el resultado, como hace mucho tiempo lo dijimos y lo vimos, de procesos del neurodesarrollo, de diferentes trayectorias del neurodesarrollo, ¿sí? Que se van construyendo a partir del funcionamiento de la expresión genética, pero también a partir de cómo los genes epigenéticamente modulan la expresión genética, ¿sí? Y en el TDAH lo que vemos es algunas trayectorias en funciones específicas, en mecanismos del neurodesarrollo específicos, como de mielinización, poda, sinaptogénesis, etcétera, que son diferentes, ¿sí? Y aquí vemos entonces este modelo. Entonces, yo acá les muestro 3 niveles de organización del cuerpo, ¿sí? Entonces, un nivel molecular, un nivel genético, donde tenemos polimorfismos genéticos, como que mencionaba Marisol hace un rato, variaciones, no mutaciones, polimorfismos, ¿sí? O sea, que se comparten por muchas personas. Bueno, algunas mutaciones, pero acá me importan más los polimorfismos que las mutaciones. Y acá hay el ejemplo de algunos genes. Por ejemplo, el gen del factor neurotrófico del cerebro, derivado del cerebro, genes que regulan el funcionamiento de la serotonina. De aquí en adelante, serotonina siempre va a ser 5-HT, 5-hidroxitriptamina. Entonces, por ejemplo, que regulan el transportador de la serotonina. Genes que regulan la sensibilidad a los glucocorticoides, que sintetizan las catecolaminas, el transportador de dopamina, el receptor de oxitocina. Bueno, esto por mencionar algunos genes que influyen en el neurodesarrollo. Pueden haber miles de genes acá dentro de este círculo, ¿no? Entonces no me alcanza el círculo para poner todos los miles de genes que podrían estar involucrados. Esto sería un nivel micro, ¿sí? A este nivel micro, lo que vemos es, recuerden que el ADN son un conjunto de moléculas biológicas que lo que permiten es, cuando están organizadas, producir otras moléculas llamadas proteínas, ¿sí? Y esas moléculas también, esas proteínas, también se influyen entre ellas. Acá deberían haber flechitas dentro de este círculo, ¿no? Entonces, la forma como está funcionando ciertos genes influye en la forma como funcionan otros, ¿no? Depende también el lugar del cerebro, el momento de la vida. Eso es dependiente del momento también de desarrollo ontogenético. Bueno, de este conjunto de interacciones genéticas vamos a tener cómo están funcionando los diferentes órganos, incluyendo el cerebro. Entonces vemos diferentes componentes del cerebro, cómo se conectan entre ellos, cómo dentro de ellas, de estos componentes cerebrales, hay también una organización estructural y funcional que está subordinada al funcionamiento genético, o sea, cambios en cualquiera de estos genes va a hacer que esta conectividad o que esta organización cambie entre ellos y dentro de ellos, pero a su vez la forma como se está organizando este circuito cerebral va a influir en qué genes se activan y en qué genes se desactivan, ¿no? Formando una causalidad circular, ¿sí? A este nivel, entre el nivel micro y el nivel meso, ¿sí? Aquí es donde está ocurriendo el neurodesarrollo, ¿no? En este círculo. Bueno. Pero el neurodesarrollo no es solamente neuro, también es el desarrollo del cuerpo, porque las personas no es que desarrollen su cerebro en un balde, en un tubo de ensayo y los otros órganos por otra parte. No, todo el desarrollo es armónico en el cuerpo. El cerebro también se está comunicando con otros órganos para poderse organizar. Entonces vemos cómo el cerebro y esto vamos a fortalecer esta conexión enorme entre estos 4 componentes. Entonces, de aquí en adelante, comprender el TDAH implica también en comprender estos 4 componentes. Y toda intervención del TDAH va a conllevar o requerirá necesariamente intervención en estos 4 componentes.
¿sí? O sea, a ustedes de nada les sirve intervenir a través de la conducta del cerebro si no están modificando la alimentación. ¿Sí? De nada les sirve si ustedes no están controlando los componentes hormonales o los componentes de respuesta inmune. Y a través de cualquiera de estos puedo modificar el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, también desde el desarrollo prenatal, entonces se comienzan a generar bacterias en el intestino y también se generan axones entre el cerebro y el intestino, hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Entonces hay una vía de comunicación cerebro-intestino nerviosa y una vía de comunicación intestino-cerebro química. Entonces, estas son vías directas. Entonces el cerebro a través del nervio vago influye sobre cómo funciona el intestino y también de algunos nervios simpáticos, y de vuelta a través del nervio vago también el intestino influye sobre cómo funciona el cerebro. Sí, el intestino y el estómago. Profe, yo tengo una pregunta relacionada con eso. Dime. Bueno, ahorita yo sé que estamos hablando del TDAH, pero uno escucha dentro del autismo y también dentro del TDAH, pues muchos lugares donde ofrecen dietas estructuradas para poder ayudar en estos procesos en la regulación de niños con estas características. Estas propuestas pueden estar fundamentadas en este ejercicio del macronivel de las relaciones de los 4 elementos del cuerpo. Sí. Sí, y ya hay estudios serios, hay estudios. Ustedes siempre que quieran saber si algo está funcionando, si algo de verdad tiene evidencias sólidas, busquen estudios aleatorizados, ¿no? De doble ciego aleatorizados. Entonces, principalmente estudios aleatorizados de casos y controles, porque de verdad te están estableciendo causas, relaciones causales. ¿Sí? Y esto hay bastante publicado. Yo les voy a dejar varios de estos estudios, creo que sí, en la carpeta de TDAH, pero de los otros temas ya ustedes tendrán que buscarlos, ¿vale? Pero sí he visto estudios muy serios y principalmente desde hace unos 5 años esto cada vez toma muchísima más fuerza, ¿sí? Como suplementos dietarios, como modificaciones de la dieta, como trasplantes en autismo, por ejemplo. De las cosas que más se han trabajado en autismo y que ha tenido mucho éxito son los trasplantes de heces fecales. ¿Sí? Es una vía directa para modificar el neurodesarrollo. Y también se ha trabajado con adultos en Parkinson, en Alzheimer, ¿sí? Uy, guácala, ¿cómo así que nos van a trasplantar heces? Sí, pero es una forma de tratamiento. Qué pena, profe, me surge la duda ahí. ¿Trasplantes de heces fecales? Sí, o sea, le sacan heces fecales a una persona es un donador saludable de heces fecales. En las heces fecales pues están las bacterias, saludables, hay bacterias saludables, bacterias que no son saludables. Es una persona dona sus heces, no me van a preguntar cómo las dona. Y estos se almacenan y hay personas que van a centros de tratamiento especializados, acá en Colombia no los hay. ¿Sí? Yo he escuchado algunos en Europa principalmente, y un tratamiento donde es un procedimiento médico bastante riguroso, bastante controlado, porque también la probabilidad de infección o algo así es alta, entonces, y directamente a través, me imagino que del colon y del ano se hace el trasplante, o sea, te ponen las heces de la otra persona. ¿Sí? Deben haber protocolos, no los conozco, para que esto funcione, ¿no? Sí, profe, sí. Entiendo. Sí. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, bien, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, por ahora centrémonos entonces en estas relaciones, ¿no? Entonces, el cerebro, con autismo principalmente, sí hay muchos estudios, ya para cerrar la pregunta anterior, y con TDAH están surgiendo un mundo de estudios impresionantes sobre cómo modificar la dieta o incluso con algunos otros tratamientos de microbioma, son tratamientos que afectan el microbioma o la microbiota mejor, modificamos el funcionamiento del cerebro. Bien. Ahora, entonces, lo que está pasando desde el neurodesarrollo, desde prenatalmente, desde que en este momento, digamos, desde el periodo fetal, incluso perinatalmente y postnatalmente en esta comunicación, va a influir para toda la vida cómo funciona el cerebro y cómo funciona el intestino. De tal forma que alteraciones en el cerebro por lo general conllevan alteraciones intestinales y alteraciones intestinales, alteraciones del comportamiento. ¿Sí?
Entonces ustedes también pueden comenzar a chequear esto dentro de los ámbitos escolares, tanto los componentes nutricionales como, por ejemplo, preguntar a los papitos si ese niño que tiene problemas para prestar atención, el niño inquieto, el niño que impulsivo, ¿sí? El niño que se distrae, por ejemplo, si ha tenido muchos problemas de cólicos, si ha tenido problemas de diarrea, si ha tenido problemas de inflamación de diferentes infecciones, ¿sí? Gastroenteritis, etc. Por lo general son comórbidos, entre las comorbilidades, o incluso obesidad. Bien. Esto con respecto al eje cerebro-intestino, ¿no? Ahora, con respecto al eje cerebro-hormonas, ¿sí? Resulta que el cerebro, a través del hipotálamo, regula el funcionamiento de la glándula pituitaria o hipófisis, que es la que produce o la que controla todas las hormonas que circulan en el cuerpo, ¿no? Es la que controla estos ejes hormonales, el eje de las hormonas del estrés, del crecimiento, de la tiroides, de las hormonas sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, el cerebro, a través del hipotálamo, está controlando, por ejemplo, el funcionamiento de la hormona tiroidea, que es importante para el metabolismo, o el funcionamiento de la hormona de crecimiento, que es importante pues, para el crecimiento, o la hormona del estrés, bueno, etc. Pero también las hormonas liberan en la sangre, o sea, en todos los ejes hormonales, las hormonas son liberadas en la sangre y hay receptores para hormonas en el cerebro, receptores para tiroides, receptores para glucosa, receptores para grelina, receptores para hormona de crecimiento, receptores para glucocorticoides, bueno, etcétera, ¿sí? Diferentes hormonas. Para hormonas sexuales, ¿sí? Como testosterona, estrógenos, etcétera. Que es esa producción de hormonas que están circulando en el cuerpo, van a llegar al cerebro y van a retroalimentar al cerebro para modular epigenéticamente para los procesos de neurodesarrollo. ¿Qué es lo que están cambiando acá? Están cambiando, por ejemplo, el funcionamiento, la neurogénesis, la migración, la sinaptogénesis, la formación de espinas dendríticas, la mielinización, todo eso es controlado a través de estos procesos de retroalimentación. ¿Sí? Y eso es lo que más adelante va a cambiar estas trayectorias de desarrollo para que se presenten diferentes perfiles cognitivos y conductuales. ¿Sí? Bien. Ahora nuestro cuarto eje o cuarto componente será el sistema inmune. Entonces, las células inmunes que están en todo el cuerpo, incluyendo en el cerebro, producen agentes inflamatorios o antiinflamatorios, principalmente agentes inflamatorios, ¿no? Cuando hay detección de una amenaza para el cuerpo, para un órgano, se liberan moléculas que hacen que el órgano se irrite, ¿no? Que se inflame. ¿Sí? Se genera edema, se genera fagocitosis, se genera, bueno, así como cuando ustedes se golpean, los pica un zancudo o algo así que se les inflama, es el sistema inmune actuando, ¿no? A través de diferentes componentes proinflamatorios. Entonces ahí también hay receptores de moléculas inflamatorias en el cerebro, ¿sí? Incluyendo pueden activar la microglía, ¿no? Entonces, la inflamación, o sea, el funcionamiento del sistema inmune también retroalimenta al cerebro sobre cómo tiene que construir estas trayectorias de desarrollo, cómo tiene que ir generando la mielinización, en dónde se generan más espinas dendríticas, en dónde se generan menos espinas dendríticas, hacia dónde crecen los axones, qué tantas vesículas, también activa y desactiva genes de dopamina, o sea, todo eso, miren que va bajando también, ¿no? También es una causalidad hacia abajo, ¿sí? Y esto, o sea, se va retroalimentando en círculos dinámicos y complejos. Entonces, el sistema inmune también influye sobre el funcionamiento del cerebro, pero el cerebro también influye sobre cómo se construye el sistema inmune. En última, lo que tenemos es un cuerpo integrado, funcional, que está cambiando a través de la vida. ¿Qué es otra cosa que se suele ver y que ustedes también lo pueden chequear? Y algunos de ustedes, los que sean profes o los que tengan contacto más frecuente con niños con síntomas de trastornos del neurodesarrollo, no solamente TDAH, sino también TEA, por ejemplo, o dislexias y demás, es muy, pero muy frecuente comenzar a encontrar que son niños que se enferman mucho de alergias, que les da son niños que suelen sufrir de asma, alergias en la piel, alergias al frío, sinusitis, rinitis, ¿sí? Migrañas, donde hay, y cuando se miden, cuando se mide, se ve que hay niveles altos siempre de moléculas proinflamatorias, ¿sí? Entonces, esto suele estar retroalimentado.
¿Alguna pregunta sobre estos ejes? Sí, las dietas, muy Señor, bien, para mí Andrés. es claro. Las dietas cetogénicas son muy, muy buenas. Claro que es que acá en Colombia muchas veces no es tan fácil conseguirlas, ¿no? Porque parte de las dietas cetogénicas, si no estoy mal, incluyen pues comidas de mar, ¿sí? Y que no son tan fáciles de conseguir para una persona, por ejemplo, de bajos recursos. Pero sí, eso es una buena opción, dietas cetogénicas, Andrés. Bien, entonces, tengan en cuenta esto. Esto también les va a dar herramientas a ustedes para evaluar y para cambiar, como básicamente para intervenir, ¿no? Si ustedes comienzan a percibir, o sea, niños con problemas también, pues los que sean profes, por ejemplo, terapeutas, les den el tiempo de hablar con las familias, ¿no? Para ver cómo está la salud de los muchachos, entonces cambios a nivel de la salud, van a cambiar el cerebro y las conductas, cambios a nivel hormonal, cambios a nivel, por ejemplo, el estrés, el maltrato, la violencia, ¿sí? Y también la nutrición y la salud nutricional, ¿no? Entonces, por lo general, modificando cualquiera de estos ejes, van modificando los otros, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es seguir estresando a los niños, seguir maltratándolos, seguir poniéndolos bajo presión, ¿sí? Por ejemplo, por el estereotipo, por lo que sea, y basarnos solamente en medicamentos, entonces no vamos esto se va a cada vez agudizar más, ¿no? Pero si hacemos una intervención integral donde también intervenimos sobre la nutrición, ¿sí? Y también garantizamos estados de salud y bajo estrés, por ejemplo, un estrés controlado, por lo general esto mejora de forma muy favorable y al final lo que tenemos es calidad de vida, bienestar y que es lo que nos interesa, ¿no? Yo creo que la educación o la intervención neuropsicológica o psicológica debe estar encaminada hacia la generación de bienestar, ¿no? Que las personas se sientan bien y tengan calidad de vida. Esto no es solamente para TDAH, por lo general esto está relacionado con las comorbilidades, ¿no? Entonces, cuando esto se altera, no solamente aparecen síntomas de inatención y demás, y de impulsividad, sino también comienzan a aparecer síntomas de depresión, de problemas de conducta, esquizofrenia, autismo, trastornos bipolares, que lo que me hablan es que el sistema está desequilibrado. ¿Sí? En últimas, vean que no hay un gen para el TDAH. ¿Sí? Hay genes asociados a síntomas específicos del TDAH, pero no podemos detectar un gen que sea el que cause el TDAH. Y los papás no heredan un gen que haga que los hijos tengan TDAH, ¿sí? Sino que el desarrollo se va construyendo a partir de múltiples sistemas, de múltiples componentes, y aquí no puse lo ambiental. Más adelante a esta gráfica le podemos poner lo ambiental. Bien. Hoy hay una inmensa cantidad de estudios sobre la genética del TDAH, ¿sí? ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que hay genes candidatos, ¿sí? Principalmente genes que tienen que ver con el funcionamiento de los neurotransmisores, ¿sí? Y aquí yo quisiera que recordáramos algo sobre cuando ustedes vieron, creo que en el primer módulo de esta especialización, neurotransmisores. Y es que me cuenten cómo funcionan los neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina, ¿sí? La sinapsis dopaminérgica, ¿de qué depende? ¿Cómo funciona esa sinapsis? ¿Alguien? Comencemos a preguntar. Paola Arisa. Paola, Señor, qué pena. cuéntame. Voy a abrir el micro. ¿Qué es lo primero que sucede o que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de neurotransmisores? ¿Cómo se originan? Los neurotransmisores. No, profe, me cogiste mal. No, profe. Si tenga que ver lo de que son sustancias químicas, es que usted dice que es lo primero que hay que tener en cuenta. Son sustancias químicas que entonces deben ser producidas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama el proceso? Gracias, Andrés. ¿Cómo se llama el proceso de producción de las sustancias de los neurotransmisores?
No, profe. Ay, Sinapsis, no lo muchacha. recuerdo en este momento. Sinapsis. Eso yo estoy seguro que usted lo debió haber visto en el primer módulo. Sí, profe, sí, No, sí. no se Profe, llama tiene que sinapsis. ver con el potencial de acción. Sí, no, todavía no. Se llama Pues porque síntesis. como son biomoléculas que transmiten como esa información de célula a célula. Sí, no, eso es otro mito. Los neurotransmisores no transmiten información. Los neurotransmisores simplemente generan cambios en las otras células, pero eso no es información como tal. Los neurotransmisores lo que hacen es modificar la fisiología de las otras células, ya sean neuronas o sean otro tipo de células, ¿no? Y las modifican abriendo o cerrando canales, pero eso no es como tal información, ¿sí? O sea, no es que lleven un mensaje, los neurotransmisores no llevan como tal un mensaje, sino simplemente al unirse al receptor generan que la otra célula cambie su forma de funcionamiento, ¿sí? Pero bueno, entonces ya vamos para allá. Recuerden, lo primero en los neurotransmisores, acá donde tengo neurotransmisores, es la síntesis, ¿sí? Deben haber procesos de síntesis del neurotransmisor. Entonces, por ejemplo, acá la dopamina, ¿sí? La dopamina está almacenada, ¿cómo se llama esta bolsita donde está almacenada la dopamina? Profe, vesículas, Vesículas. Muy bien, gracias. las vesículas sinápticas, algo así, sí, Sí. profe. Eso, y entonces, pero eso no están ahí para siempre. Los neurotransmisores tienen que ser producidos y llegar allá, ¿no? Entonces, los neurotransmisores, Ujú. déjenme yo acá, Rompen, ¿no, profe? espera un momento, y yo trato de hacer acá y les voy haciendo como un resumen rápido. ¿Dónde estamos? Estamos acá en genes candidatos, entonces antes de genes candidatos. Y aquí, me voy a devolver. Me dicen si aparecen ahí letras, ¿listo? Porque es que no sé qué es lo que ustedes están viendo. Entonces, el primer proceso va a ser de síntesis de proteínas. Síntesis del neurotransmisor. ¿Sí están apareciendo? Bien. Sí, Pongámoslo. profe, la pizarra, sí. Eso. Síntesis del neurotransmisor. Y la síntesis del neurotransmisor se debe a dos procesos. ¿Listo? Que son para los de molécula pequeña y los de molécula grande. ¿Sí? Los neurotransmisores de molécula pequeña son las monoaminas y acetilcolina y aminoácidos. Los neurotransmisores de molécula grande son los neuropéptidos. ¿Sí? Esa es la síntesis básica. ¿Cómo sucede la síntesis de los de molécula pequeña? La síntesis sucede en esta síntesis sucede en el botón terminal a partir de precursores. Los genes vamos a necesitar como sustancias M que se unan a través de enzimas, de procesos enzimáticos, llamados precursores, como los sustratos, los ladrillos para formar los neurotransmisores. ¿Sí? Esos precursores pueden venir de fuera de la célula o pueden ser producidos dentro de las células, pero además necesitamos las enzimas que los armen, ¿no? En últimas, aquí participan genes y participan otros órganos en dar los elementos para que se produzcan estos de molécula pequeña y se producen como en el botón sináptico. ¿Sí? Bien. Los de molécula grande se producen a partir de síntesis de proteínas por los genes y se dan en el núcleo. Deben ser empaquetados y viajar hasta la sinapsis, el botón sináptico. El segundo proceso de la neurotransmisión es el empaquetamiento. Una vez los neurotransmisores son hechos, tienen que ser almacenados en las vesículas que ustedes me acaban de decir. ¿Sí?
Bien. ¿Y esto quién lo hace? Esto lo hace básicamente el aparato de Golgi. Bien. El tercer punto, y esto tiene que estar claro, si no, no vamos a entender lo que venga más adelante, es la síntesis, ahora sí la liberación del neurotransmisor. ¿Cómo se liberan los neurotransmisores? Ahora sí es lo que no me acuerdo quién era, si Marta o, bueno, alguien me estaba mencionando, que era a partir de el potencial de acción. Ahí sí es donde participa el potencial de acción, en la liberación, ¿sí? Y también necesitamos mitocondrias, necesitamos citoesqueleto, bueno, y una cantidad de cosas para que el neurotransmisor se pueda liberar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el potencial de acción? El potencial de acción no se transmite a las otras células, el potencial de acción tampoco lleva información, el potencial de acción no es una corriente, nada de eso. El potencial de acción simplemente permite que entre calcio a la célula, al botón sináptico, y que se libere el neurotransmisor, ¿sí? El potencial de acción es toda la función del potencial de acción, es permitir la liberación del neurotransmisor. ¿Qué hace después el neurotransmisor de que se ha liberado? Después de que se ha liberado el neurotransmisor, entonces va a hacer interacción con los receptores. Entonces, eso es esencial. Los neurotransmisores y en últimas, todo esto es para que puedan afectar la otra célula, ¿no? ¿Y cómo afectan la otra célula? Interactuando con los receptores. Entonces tengo receptores para neurotransmisores, ¿sí? Y recuerden que hay receptores ionotrópicos, que son canales iónicos, y receptores metatrópicos, que cambian la fisiología de la célula. Todos los que son catecolaminas como dopamina y noradrenalina son solamente metatrópicos y algunos de los aminoácidos son ionotrópicos. O sea, eso tiene que ver con que exciten o inhiban la otra célula o que cambien qué es lo que hace la otra célula, ¿no? Bien. Por último, lo que sucede con los neurotransmisores es la eliminación. Los neurotransmisores tienen que ser eliminados. Y en la eliminación de los neurotransmisores, se hace a través de dos procesos básicos. La degradación por enzimas y la recaptación, ¿no? ¿Qué se hace a partir? ¿Quién hace la recaptación? Los transportadores. ¿Qué es lo que hacen? Devolver el neurotransmisor a la célula presináptica para que se recicle, ¿sí? Y las enzimas lo que hacen es destruirlo, ¿no? Lo desbaratan. Y aquí lo reciclan. Esos son los procesos de la neurotransmisión. Así funciona la neurotransmisión, ¿sí? Y en todos estos procesos yo puedo generar cambios en la forma como están funcionando los neurotransmisores. Puedo hacer, recuerden que cuando yo aumento el funcionamiento de un neurotransmisor se llama agonismo, ¿no? Y cuando yo limito, reduzco el funcionamiento o bloqueo el funcionamiento de un neurotransmisor se llama antagonismo. ¿Hasta ahí voy claro? Sí, señor, vas claro. Creo que nos ampliaste mucho de lo que vimos en el primer módulo. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, yo puedo hacer agonismo, por ejemplo, sobre la síntesis. ¿Cómo puedo hacer agonismo sobre la síntesis? Proporcionando dietas o alimentos o activando los órganos o los genes, ¿sí? Que hagan que hayan mayor cantidad, que se produzcan más neurotransmisores. O puedo hacer antagonismo sobre la síntesis. ¿Cómo? Cambiando también la dieta, bloqueando los genes o alterando los órganos que participan en la producción de los precursores o de la síntesis de neurotransmisores, ¿no? Entonces, el primer proceso, la síntesis, es una forma para afectar los neurotransmisores. El empaquetamiento, bueno, aquí también hay formas, pero digamos que esto es más a partir de algunos fármacos como venenos y demás, y toxinas, pues no nos cogemos tanto en empaquetamiento. La liberación, ¿sí?
Entonces, también se puede hacer agonismo o antagonismo, aumentando o disminuyendo la liberación de neurotransmisores. Y por último, y donde funcionan la mayoría de las drogas y los fármacos, es en la interacción con los receptores, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción, siempre que quieran saber cómo funciona una droga, principalmente una droga psiquiátrica o farmacológica o psicofarmacológica, busquen mecanismo de acción de la ritalina, mecanismo de acción de los antidepresivos, mecanismo de acción de la histamina, mecanismo de acción, ¿sí? De lo que sea, del lorazepam, del clonazepam, de la sertralina, y ahí van a encontrar cómo está funcionando esto, cómo está modificando estos procesos, ¿cierto? Todos los mecanismos de acción se deben a modificación de estos procesos. Bien, entonces, aquí lo que yo tengo en la interacción con los receptores, bueno, por ejemplo, pueden haber algunos neurotransmisores, algunas drogas que lo que hagan es que no se libere el neurotransmisor, que llegue el potencial de acción, pero que se bloquee y no se libere, que no se exploten las vesículas, ¿sí? Otros lo que pueden hacer es que estimulen los receptores, o sea, que son como que están simulando el efecto del neurotransmisor, o que bloqueen los receptores, ¿sí? En realidad, lo que importa no es el neurotransmisor, ¿sí? Yo sé que uno habla de neurotransmisores todo el tiempo, pero lo de menos es el neurotransmisor porque uno lo puede reemplazar con cualquier otra molécula, ¿sí? Que tenga una forma química similar. Lo que importa realmente son los receptores. Tú puedes tener mucho de un neurotransmisor, pero si no tienes receptores, esto no funciona, porque los receptores son los que hacen que la célula postsináptica tenga el efecto fisiológico, que se excite, que se inhiba, que cambie, que produzca nuevas cosas, que aumente el axón, que disminuya el axón, que se mielinice, que genere espinas dendríticas, o sea, el neurodesarrollo de la célula postsináptica, o de la sinapsis, o de la plasticidad cerebral, ¿sí? Es modificado en la interacción con los receptores, básicamente, ¿sí? Entonces, los receptores van a ser muy importantes. Por eso es que las moléculas que vienen, por ejemplo, como hormonas o moléculas que vienen por la sangre, afectan muchas veces al afectar los receptores que tenemos para esas moléculas. ¿Bien? Entonces, muchos de los procesos en los cuales vamos a hablar de aquí en adelante, sí, de los genes, van a ser genes asociados con la producción de receptores. Resulta que los receptores también se sintetizan, ¿no? Entonces, acá también hay síntesis de receptores. Es un proceso, es la síntesis genética de receptores. Es como redundante, pero para que quede claro. Entonces, van a haber genes que participan en la síntesis de receptores. Y cada neurotransmisor no tiene un solo tipo de receptor, tiene muchos tipos de receptores. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina tiene 5 tipos de receptores o más, ¿sí? Y vamos a tener genes que producen cada uno de esos tipos de receptores, ¿sí? La serotonina tiene 15 tipos de receptores. La noradrenalina tiene 3 tipos de receptores y así sucesivamente. Bien, no digo 2 tipos, alfa y beta. Tipos, pero con sus familias que forman como 20. Listo. Y aquí también hay genes. Entonces, para entender la genética, también tenemos que entender, era importante entender esto, ¿no? Entonces, van a haber genes que participan en la síntesis. Yo escribí acá síntesis. Sintetiza. Y de los transportadores. ¿Listo? Entonces, tengo genes acá, genes en la síntesis del neurotransmisor, genes que participan en la producción de receptores y genes que participan en los procesos de eliminación. ¿Listo? Esos son los 3 grupos de genes modulando la neurotransmisión. O sea, cuando yo hablo de dopamina, estoy hablando de la neurotransmisión dopaminérgica. Quiere decir que hay genes que producen la dopamina, hay genes que participan en la producción de dopamina o de sus sustratos, hay genes que participan en la producción de los receptores y hay genes que participan en la eliminación de la dopamina. ¿Bien? Entonces, ahí para que tengamos esto más en cuenta, más claro. ¿Sí está clara esta parte de los 5 procesos y cómo los genes participan directamente en 3 de estos procesos? Sí, profe, muchas gracias. Bien, perfecto.
Entonces, ahora sí vamos con los genes candidatos. Entonces, un grupo de genes candidatos son los genes que participan o que controlan la neurotransmisión. ¿Sí? Entonces, dentro de estos tenemos los genes que están interviniendo en cómo funciona la neurotransmisión de la dopamina. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, el gen que produce el receptor 4 de dopamina. ¿Sí? Y este es uno de los hallazgos genéticos que más se reporta. Sí, pero no solamente con TDAH, esto se reporta con trastornos del apego, que alguien mencionaba que el apego reactivo, entonces, por ejemplo, también está asociado con variaciones en el gen del receptor de 4 de dopamina, con problemas de conducta, problemas de agresividad, con problemas de autismo, con una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque este gen produce receptores de dopamina que están involucrados y que están distribuidos por muchas partes del cerebro, cambiando cómo se comunica gran parte del cerebro. Entonces, lo que tenemos es un gen que está participando en el neurodesarrollo. ¿Sí? O sea, no es un gen del TDAH, sino un gen que participa en el neurodesarrollo. El gen del receptor 5 de la dopamina. ¿Sí? Otro. El gen del transportador de dopamina, o sea, el que elimina la dopamina. ¿Sí? Vamos a por acá, donde haya la sinapsis dopaminérgica. Aquí. Vean que la dopamina se libera, estos son los diferentes tipos de receptores, acá está el receptor 4 de dopamina, y hay una molécula que hace que la dopamina se recicle, se devuelva para dentro de la neurona. ¿Sí? Como la vemos acá, ¿sí la ven acá? La dopamina se libera, interactúa con el receptor y se recicla. ¿Sí? Entonces, miren, se libera el receptor 4 de dopamina, ¿sí? Y luego se elimina. ¿Quién la elimina? Esta molécula llamada transportador. ¿Sí? Es como una puerta giratoria que solo transporta, que solo lleva adentro la dopamina. Bien, entonces, con respecto a lo que hemos visto, o lo que les estoy mostrando, hay un gen que produce esa molécula, esa proteína que transporta la dopamina. Si yo tengo mucha de esa molécula, o sea, ¿qué hace? Pues va a eliminar la dopamina muy rápido, haciendo que no pueda interactuar con el receptor, o sea, que la dopamina no sirve para nada, ¿no? Porque si tengo receptores, pero no tengo neurotransmisor porque es absorbido muy rápidamente, porque es transportado, devuelto, reciclado muy rápidamente, entonces voy a tener una deficiencia en la conectividad dopaminérgica, ¿sí? Entonces está el transportador de la dopamina. Está este otro gen que también lo que hace es convertir la dopamina a noradrenalina. Entonces, si es una enzima que produce una enzima, ¿sí? Si esto está produciéndose de forma muy abundante, entonces voy a tener poca dopamina y mucha noradrenalina. Está el gen de la MAO. ¿Qué es el gen de la MAO? ¿Sí? No es Mauricio, esto es monoaminooxidasa A. Esto lo que hace es destruir las monoaminas, en especial noradrenalina, dopamina y serotonina, ¿no? Entonces lo que hace es como cortarla en pedacitos para que se pueda reciclar. ¿Sí? El gen del receptor 2 y 3 de la dopamina y el gen de la CONT, que lo que hace es produce una enzima que elimina las catecolaminas, que son la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Entonces, son genes que están de una u otra forma afectando esos procesos de neurotransmisión de la dopamina. ¿Sí? ¿Está más claro por qué estos genes están involucrados y por qué son tantos? Sí, señor, por mi parte sí. Bueno, pregunten, los demás no les dé pena preguntar, recuerden que no hay preguntas tontas, ¿no? Entonces, pregunten todo lo que quieran y yo les respondo, porque si alguien tiene dudas, pues es probable que los demás también tengan una duda similar. Con eso nos ayudamos todos. Bien. Tenemos ahora un grupo de genes que participan en la neurotransmisión de la noradrenalina. Recuerden que dopamina y noradrenalina son primas hermanas. Por lo general, los procesos están involucrados, ¿no? Son catecolaminas. Entonces, tenemos acá este grupo de genes, de los receptores, de los transportadores, ¿sí? Entonces, acá el gen del receptor de dopamina, noradrenalina, el gen que fue también el receptor de la noradrenalina y el transportador de la noradrenalina, ¿sí? Ahora tenemos genes serotoninérgicos. Entonces, el gen de la serotonina, que está acá, entonces sería el gen
del transporte del receptor de serotonina 1B, ¿sí? Tenemos o sea, y los polimorfismos en estos genes lo que hacen es que tú tengas, que estos genes se produzcan, activen o reduzcan estos procesos, ¿sí? El del receptor 2A de la serotonina, el del transportador de serotonina, ¿sí? Los genes que, por ejemplo, que hace esta molécula que se elimine la serotonina, y bueno, y otros. Y aquí en este estudio nos presentan otra miscelánea de genes, por ejemplo, genes que participan en la acetilcolina, en la neurotransmisión colinérgica, ¿sí? Algunos que participan en la liberación de neurotransmisores, en la neurotransmisión glutamatérgica, y este gen que participa en el neurodesarrollo, ¿sí? Entonces ahí vimos varios genes. Estos también se han estudiado con modelos animales. Bien. Yo aquí les hago un resumen grande de tres familias de genes. Los que controlan la neurotransmisión, y tenemos al menos 3 neurotransmisores impactados, o 3 grupos de neurotransmisores. Dopamina, serotonina y acetilcolina. Algunos también mencionan neuropéptido Y y glutamato, ¿no? Genes involucrados en los procesos celulares. Que funcione la mitocondria, que funcione que las vesículas viajen, que se libere el neurotransmisor, que crezca el microtúbulo, que se deteriore el microtúbulo, que se generen lípidos, bueno, procesos de las células, ¿no? Otro grupo de genes. Y por otro lado, grupos de genes que controlan el neurodesarrollo, por ejemplo el FOXP2, entonces estos están controlando procesos de mielinización, procesos de sinaptogénesis, de poda neural, de migración, ¿sí? De crecimiento de las neuronas, de muerte de las neuronas. Entonces, si se dan cuenta, hay un mundo, son decenas de genes involucrados con el TDAH. Porque en última lo que me están mostrando es que múltiples genes pueden estar involucrados o pueden generar susceptibilidad para que se modifique el neurodesarrollo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entre más de estas variantes de riesgo tengas, o más de estos genes candidatos tengas, o sea, estos genes los tenemos todos, ¿no? O sea, estos los tenemos todos, lo que cambia es qué tipo de gen tienes, si tienes los genes de riesgo, los genes protectores, ¿sí? Y el ambiente, cómo hace que esto funcione. Entonces, entre más variantes de riesgo y más condiciones ambientales de riesgo tengas, va a hacer que esto funcione de forma, que el neurodesarrollo se dé de una forma mucho más problemática. Y al final del cuento, si estos genes y un ambiente tóxico generan un neurodesarrollo problemático, lo que aumenta es el riesgo o la probabilidad de tener síntomas que puedan llevarnos a un diagnóstico de TDAH. ¿Sí? Vean que esto, entonces, en última, los síntomas no son solamente de TDAH, entonces vamos a tener síntomas de impulsividad, síntomas también, por ejemplo, muchos de esos tienen que ver con el aumento de las ganas de comer, ¿sí? Otros tienen que ver con, por ejemplo, la imposibilidad o la dificultad para regular las emociones. Otros tienen que ver con también lo mismo, con conductas adictivas. Otros tienen que ver con el desarrollo de circuitos cerebrales para controlar el pensamiento o para orientar el foco atencional. Otros tienen que ver con el control del pensamiento, también, por ejemplo, esquizofrenia, o el control de la percepción, ¿sí? Con el control de las emociones, ¿sí? Entonces, por eso hay tanta comorbilidad, ¿no? Hemos hablado que la mayoría de los diagnósticos de TDAH, cerca creo que como el 88, como 90% de diagnósticos de TDAH, tiene síntomas comórbidos con otras condiciones psiquiátricas, cognitivas, etcétera. Porque lo que estamos viendo es un desarrollo diferente, un desarrollo diverso. Por eso es que muchos científicos actualmente y teóricos están hablando que en el futuro ya no se usen los manuales diagnósticos, que se eliminen las categorías diagnósticas y se pase a hablar de componentes transdiagnósticos. Entonces hablaríamos de una valoración transdiagnóstica del neurodesarrollo y no una evaluación del TDAH y no una evaluación, o sea, ya quitaríamos esas etiquetas. Simplemente comenzaríamos a hablar, miren,
es una persona con un perfil cognitivo de esta forma y y nos quitamos el San Benito de tener que dar un diagnóstico, ¿no? Porque pasamos a hablar de el funcionamiento, ¿sí? Que es transdiagnóstico. No sé si esto esté más claro. Sí, ¿Sí? lo que te comprendo desde lo que estás diciendo ahorita último es que la idea es no estar categorizando los trastornos, sino poder hacer una caracterización pues, de la persona dependiendo sus formas de aprendizaje, su desarrollo neuronal. Exactamente. Y conectado con la genética es que los genes no generan categorías, los genes no generan trastornos como tal. Los genes lo que generan es rutas de neurodesarrollo, ¿sí? Que son y que generan formas de funcionamiento que rompen estas categorías, que son formas de funcionamiento transdiagnósticas. Es desde la misma genética lo que se nos está abogando es, no es prudente seguir hablando de categorías tan cerradas, sino es importante ver que la variación genética y la variación ambiental lo que nos lleva es a formas diferentes de funcionar, que muchas pueden coincidir con síntomas de cualquiera de estas formas disfuncionales de funcionamiento. ¿Sí? Desde los perfiles, ¿cierto, profe? Desde los perfiles, completamente. Sí, todo esto nos va llevando lo mismo, hacia esos perfiles. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de esos perfiles, ya estamos hablando de unas dimensiones, porque también son dimensionales, más, o sea, de un abordaje transdiagnóstico, y muchos de esos perfiles también tienen que ver con la genética. Entonces, vamos a ver más adelante cómo estos perfiles me permiten ir recogiendo como en paqueticos, desde la genética, el neurodesarrollo, la estructura cerebral, la fisiología cerebral, la conducta, la familia, ¿sí? El funcionamiento en el aula. Sí, esos perfiles yo creo que son buenas estrategias para ir construyendo esas historias más consistentes. ¿Sí? Y lo que en últimas todo, desde la genética en adelante, me está indicando es que hay que superar esas categorías y que definitivamente, yo sé que ustedes les van a tener que seguir haciendo y demás personas van a seguir usándolas, ¿no? Que el TDAH inatento, combinado e hiperactivo, ¿no? Pero que eso en realidad no funciona ni con los genes, ni con el cerebro, ¿sí? Ni con la vida real de las personas. Hay que ir más allá. Y también para evitar encasillar a las personas. Lo más importante es evaluar el perfil. Sí, muy bien, por eso están ustedes acá. Algo interesante también es que no lo mencioné antes, que lo puse acá porque también puede tener que ver con esto de la genética y la relación genética-ambiente, que ayer me encontré este estudio muy chévere, y es que muchos de los perfiles de TDAH están asociados con un incremento en la probabilidad de muerte temprana, de muerte prematura, ¿sí? Y lo que vemos es que no es por tener TDAH, es por los perfiles, que personas muchas veces si son muy impulsivas, pues se meten en problemas, en riñas, son violentas y por lo tanto conducen muy rápido y es probable que mueran rápidamente, ¿no? Entonces, la relación entre TDAH y morir prontamente está relacionado con el ingreso a pandillas, con las conductas de delincuencia delictivas, con la probabilidad de tener accidentes por inatento o por imprudente, ¿sí? O porque te gusta mucho el placer, lo placentero, por el exceso de estimulación, por las peleas, por la violencia, por los malos hábitos de salud, ¿no? Entonces, esto es en realidad el riesgo. Entonces, ¿esto para qué? Porque intervenir tempranamente también sobre esos perfiles puede salvar vidas. ¿Sí? Bueno, este fue otro estudio en el que nos están mostrando, tratan de hacer el viaje desde la genética hasta los perfiles. ¿Sí? Claro, ellos lo siguen dividiendo en los clásicos. Pero bueno, entonces aquí nosotros podríamos meter nuestros perfiles, que sería mucho más interesante. Entonces vemos que hay una cantidad de genes, ¿sí? Más unas condiciones alrededor antes del nacimiento, durante la gestación, ¿sí? Y alrededor del nacimiento y después del nacimiento, que interactúa con estos genes, que va regulando cómo se producen o cómo se conectan las diferentes regiones cerebrales y cómo funciona el cuerpo también. Acá falta lo inmune, lo intestinal, ¿sí? Lo microbiótico, ¿sí? Y esto, lo último, es lo que me va a dar problemas neuropsicológicos
por ejemplo, en procesamiento temporal, en el aplazamiento de refuerzos, en el control inhibitorio, en la regulación motora, en la orientación atencional, en la fijación del foco, en la atención selectiva, en la atención sostenida, ¿no? Que es el reproducto de todo esto. Y esto es lo que en últimas coincide o no con los síntomas del TDAH, ¿no? El fenotipo de TDAH. Bueno, entonces ahí vimos cómo ir desde la genética, más o menos, hasta la conducta, ¿no? Que siempre es mediada. Vamos ahora sí con los neurotransmisores. Gracias. A nivel de neurotransmisores, muchachos, vamos a tener 3 neurotransmisores básicos y una categoría de otros, ¿sí? Entonces, dentro de los neurotransmisores básicos que están influyendo sobre la probabilidad de coincidir, de desarrollar algunos de estos síntomas del TDAH, tenemos el sistema dopaminérgico, el sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Y dentro de otros sistemas tenemos la acetilcolina, ¿sí? Aquí me faltó, meto de una vez. La acetilcolina, en algunos momentos, el glutamato, el GABA y algunos neuropéptidos. Ay, ¿qué pasó? Bien. Entonces, vemos que el TDAH no es una enfermedad debida solamente a un neurotransmisor. O sea, no es solamente unas neuronas que estén fallando su conectividad, sino que los múltiples síntomas que tenemos están asociados a la forma como se fue construyendo y cómo fue funcionando el cerebro a través de la vida. ¿Sí? Y aquí está pues lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que entonces tenemos que ver los procesos de neurotransmisión y cómo esto va emergiendo a través de la vida. Voy a comenzar entonces a hablar de cada uno. Que aquí a alguien se le abrió el micrófono. Creo que es a Marisol y suena algo por allá. Gracias. Bien. Comencemos con el sistema dopaminérgico. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que saber del sistema dopaminérgico es que el sistema dopaminérgico no es uno solo, sino que se divide en autopistas, ¿no? Piensen que el cerebro es como una ciudad y cada una de las autopistas sería una de estas vías de comunicación dopaminérgica, pues en este caso, de comunicación de los sistemas. Entonces tendríamos una autopista, todas las autopistas van a partir casi que del mismo sitio. ¿De qué sitio parten las autopistas? Parten del mesencéfalo, que es el lugar donde se produce o se sintetiza la dopamina, ¿sí? Donde están los núcleos de las células dopaminérgicas, ¿sí? Entonces, tenemos la vía mesolímbica, ¿sí? Principalmente parte del área tegmental ventral, ATV, lo van a ver en muchas lecturas. Y esta vía que es la de azul, ¿no? Que es mesolímbica, entonces, esta vía mesolímbica es, bueno, acá está la nigroestrimeso. Esta de azul también se conoce como nigroestriada. Esto que está acá en azul debería ser la sustancia negra o nigra. Y va hacia el estriado dorsal principalmente, hacia el caudado putamen. Y él participa en el control de los movimientos. ¿Sí? Y participa también en todo el funcionamiento extrapiramidal del que hablamos ayer, esta vía nigroestriada, esta autopista de acá, digamos, como si ustedes cogieran la carrera 30, ¿listo? Te los va a llevar al campín y aquí es donde se controlan los movimientos, ¿sí? Y luego se pueden dispersar hacia otros lados. ¿Listo? Entonces la vía nigroestriada. Recuerden, la vía nigroestriada que tiene que ver con el control y el aprendizaje motor. Fallos en la vía nigroestriada pueden conllevar a los perfiles de hiperactividad o hipoactividad o perfiles de alteraciones extrapiramidales, de hipercinesia, ¿sí? Sí, acá están mirando los comentarios y sí, Andrés, tienes razón, que es que la presión por el perfil no es solamente de la familia,
Esto es una cultura, ¿no? Estamos en la cultura biomédica, estamos en la cultura del diagnóstico, ¿sí? Entonces, muchas veces la presión por los perfiles viene también de los otros profesionales, viene de la academia, viene del sistema de salud, porque a ti la Secretaría de Salud te está pidiendo que llenes los RIPs con los diagnósticos, y como que todo el mundo el afán es, dígame qué tiene y déme el diagnóstico, ¿no? Como si eso fuera algo certero. Sí, ahí tienes razón. Y parte de todo el proceso que tenemos que hacer desde psicología, terapia y pedagogía es sensibilizar a los demás profesionales y familiares en que el perfil, en que el diagnóstico es lo de menos y lo más importante es la parte fenomenológica y neuropsicológica del perfil, ¿sí? Entender a la persona. Bueno, sigamos acá. Estaba mirando los comentarios que me han hecho. La siguiente vía, esta es nuestra primera autopista, ¿no? Que es la del control motor. La siguiente sería la que está en roja, la mesolímbica. La mesolímbica parte ahora sí del ATV, área tegmental ventral, y va hacia esta núcleo accumbens que tiene que ver con el refuerzo, con la recompensa, ¿sí? Tiene que ver mucho con la motivación, ¿sí? Y también controla de cierta forma los componentes de activación, el arousal, ¿no? Porque cuando esta vía también produce mayor noradrenalina, entonces todas aquellas situaciones que me generan recompensa suelen también aumentar la plasticidad cerebral, pero suelen generar activación, ¿no? Nos suelen poner más alerta. Entonces, fallos en esta vía, o sea, si esta vía está muy activada, va a generar una predisposición a que se necesita todo el tiempo una recompensa, ¿no? A una alta sensibilidad a las recompensas y un bajo autocontrol. Baja actividad en esta vía va a generar síntomas de anedonia, de abulia, o sea, como una pseudodepresión, ¿no? Que nada te motive, nada te sí, y como que falta de alerta, falta de incentivo, que eran muchas de las cosas que ustedes mencionaban en la primera clase. Tenemos nuestra tercera vía importante, que será la que está en amarillo, que también parte del área tegmental ventral y va hacia diferentes puntos corticales, se llama mesocortical, ¿no? Un punto cortical importante es la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, esta vía va a activar la corteza prefrontal. Esta activación de la corteza prefrontal es necesaria para activar de nuevo procesos de control ejecutivo, ¿no? Entonces, por eso está relacionada con todo el control ejecutivo, con las funciones ejecutivas, pero más de control ejecutivo, ¿no? Entonces, baja sinapsis, baja actividad dopaminérgica en esta vía, nos va a generar que haya una reducción en el control cognitivo. Entonces, va a generar más síntomas de distracción, va a generar más síntomas de que no tengas estrategias para resolver problemas, a que no planifiques bien las acciones, a que cometas muchos errores por no rastrear muy bien y no secuenciar las acciones, ¿sí? Bien. Y también puede generar algo falta de integración sensorial. Bien. Incremento, mucha actividad en esta vía va a generar un exceso de pensamiento incontrolado, que es lo que comúnmente ese exceso de pensamiento incontrolado, los psicólogos lo llaman, o los psiquiatras, psicosis o pensamientos psicóticos, ¿sí? Entonces puede generar, por ejemplo, psicosis o de paranoicas, ¿sí? Como que te están vigilando, ¿sí? O puede generar también pensamientos obsesivos, ¿sí? Y ansiedad. Entonces, por eso es que estas vías tienen que estar equilibradas, ni mucho ni poco. Tienen que estar reguladas. Bien. Esto pues ya lo mostré un poco cómo funciona la sinapsis dopaminérgica. Entonces tenemos la síntesis, el empaquetamiento, la liberación, la interacción con el receptor, en este caso el receptor 4, pueden ser cualquiera de los 5, y la eliminación por transportadores o la eliminación por enzimas que degradan. Entonces, por ejemplo, un fármaco para tratar el TDAH, lo que hace, como las anfetaminas, el metalfenidato, lo que hace es evitar que se recicle la dopamina y por lo tanto está la dopamina más tiempo en la sinapsis. ¿Sí?
Vemos dónde está la distribución de los diferentes receptores de 1 y de 5, tipo de 1 y de 5, en verde, en la corteza. ¿Sí? Entonces, también cuando vemos los fármacos, tenemos que ver sobre qué tipo de receptores también están actuando los fármacos. Esta gráfica acá no me gusta. Esta la vamos a ver más adelante. Y ahorita volvemos sobre esta gráfica cuando veamos otros neurotransmisores. Ahora, hablemos de ¿alguna pregunta de la dopamina, muchachos, antes de continuar? No, señor. Los demás. No, señor, tampoco. Gracias. Bien, profe, gracias. Bueno. Ah, sí está acá. Está acá. Bien, que es noradrenalina. La noradrenalina es producida en este lugar que se llama locus, que es en latín núcleo, coruleus, centro, ¿sí? Centro coruleus, que es azul celeste, por eso que siempre lo dibujan con azul, como azul. ¿Sí? Entonces, porque cuando se ve, se tiñe, se ve como azulito. Bien. Entonces acá hay neuronas que producen noradrenalina hacia abajo para el sistema simpático o hacia arriba para algo que se llama el SARA, como el sistema de activación del cerebro. ¿Sí? Y también hacia el cerebelo. Entonces vean que eso se distribuye, ¿no? Entonces la noradrenalina que se está produciendo acá, incluso va para el hipocampo, va a activar las neuronas de múltiples lugares del cerebro, ¿no? Por lo tanto, si estas neuronas que producen noradrenalina se inhiben, se deja de producir noradrenalina, no se activa el encéfalo y tú entras en fases de sueño. Entonces, cuando nos estamos quedando dormidos, ¿qué es lo que pasa? Se deja de producir dopamina y noradrenalina, principalmente noradrenalina acá, de tal forma que no se active el cerebro. ¿Sí? Esto es lo que llamamos sistema de alerta. ¿Se acuerdan del sistema de alerta? Bien. ¿Qué es lo que hemos visto? Sobre todo esto hay variaciones en el funcionamiento, o sea, esto no funciona igual en todos nosotros, por las variaciones genéticas, por las variaciones ambientales, por los estilos de vida, por los estilos familiares, por múltiples cosas de neurodesarrollo y de nuestra vida. Esto no funciona igual en todos, ¿no? Entonces habrá personas donde esto esté más activo todo el tiempo, entonces suelen estar más alerta, más despiertos, con más pilas, ¿sí? Entonces responden rápido, pero esto no es bueno que esté muy activado, porque entre más activado esté, más ansioso vas a estar. Entonces personas con ansiedad, con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, que estén fobias, demás, estrés postraumático, tendrán mucha actividad de estas rutas y por lo tanto todo el tiempo van a estar respondiendo con impulsividad y ansiedad. Entonces, alta actividad en este sistema puede conllevar a síntomas del eje inhibitorio, o sea, déficit de inhibición. ¿Sí? O también puede llevar a déficit a un exceso de movimiento. Bueno, aunque eso es más por problemas de control que están en la vía nigroestriada. Bien. Poca activación en esta ruta puede conllevar a síntomas del eje de la alerta, ¿no? Entonces, a que te sientas cansado, con somnolencia, pensamiento lento, porque miren que también activa el cerebelo y la ruta frontocerebelosa, síntomas de respuestas lentas, ¿sí? Mucho sueño, sí, como que todo sea un poco más lento. ¿Sí? Bien. Aquí hay recuerden que mucho de esto se ha llamado arousal, ¿no? Como el funcionamiento de este nivel, como el nivel de activación, ¿no? Es muy bajo nivel, o sea, estaríamos dormidos en sueño profundo. Un nivel medio es el necesario para poder funcionar adecuadamente. Y un nivel muy alto, esto es una U invertida, generaría pues pánico, alucinaciones, psicosis, ¿sí? Y muchísima actividad que no permita resolver tareas con eficiencia, ¿no? Entonces, para prestar atención de forma adecuada, necesitamos niveles medios, no tan altos. Entonces, vean que es solamente uno de los síntomas, no todo se soluciona generando mayor activación. Como el balance en el TDAH, donde vemos que niveles muy bajos van a generar como mayor distracción, menor activación,
¿sí? Respuestas más lentas, problemas de memoria porque no codificas. Y niveles muy altos generan también problemas de memoria porque desorganizas el pensamiento, problemas de activación. Necesitamos como niveles medios. En últimas, esto también se forma pues del balance de señales dopaminérgicas y noradrenérgicas, no solamente, ya les dije que estas funcionan de forma muy sinérgica. Una actividad muy baja estaría relacionada con el perfil inactivo y muy alta con el perfil impulsivo de desorganización y psicosis. Ya lo hemos mencionado. Tercer sistema de neurotransmisión, la serotonina. Esa es producida también en el tallo cerebral, en especial en los núcleos de Raphe, y se va a distribuir también en el mesencéfalo hacia la corteza cerebral y principalmente el sistema límbico, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor muy complejo con muchísimos receptores. Los efectos dependen muchísimo del tipo de receptor. Entonces es difícil atribuir funciones generales a la serotonina. Eso de que dicen que la serotonina es igual a felicidad es mentira, ¿no? Eso es seguir en la falacia de los antidepresivos. No, o sea, no, ni niveles altos de eso generar alegría ni felicidad y ese tipo de propagandas que uno ve en televisión, de toma activa y sé feliz porque activa la serotonina. No, eso es falso, ¿no? Eso simplemente es fraude, eso es engaño. La serotonina tiene que ver con múltiples funciones. Por un lado, controla el sistema hormonal. Entonces, el equilibrio con el sistema hormonal depende enormemente de la sinapsis serotoninérgica. Por otro lado, la serotonina es importante para la comunicación entre la corteza frontal y los ganglios basales. Esa comunicación frontolímbica o frontoestriada mediada por la serotonina es muy, pero muy importante para la inhibición. ¿Sí? Entonces, esa baja comunicación serotoninérgica en el circuito frontoestriado se correlaciona con todos los síntomas de desinhibición, hipersexualidad, hiperfagia, ¿sí? Bulimia, agresividad y depresión, ¿no? Entonces, por eso muchas veces esos fármacos que actúan sobre el sistema serotoninérgico que han llamado antidepresivos funcionan muy bien, por ejemplo, para bajar la agresividad o para bajar la impulsividad, ¿sí? Entonces, algunos tipos, cuando hay impulsividad, incluso una terapia farmacológica posible puede ser antidepresivos, que no son antidepresivos, que son agonistas de la serotonina, ¿sí? Pero pues algunos psiquiatras lo saben, otros no lo saben tan bien. Claro que eso también tiene efectos sobre el funcionamiento hormonal, sobre el funcionamiento del sueño, sobre el control de la temperatura. Por ejemplo, la serotonina es la responsable de que nos dé fiebre, ¿sí? Porque esas sinapsis serotoninérgicas están en el hipotálamo. Bueno, que nos dé hambre, que nos dé sueño, que bueno, también está vinculada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, vuelvo y les digo, está en al menos, la serotonina estaría implicada en al menos 2 de los perfiles. En el perfil de impulsividad, ¿sí? Y un poco en el perfil de orientación en términos de integración sensorial, porque también participa en la integración sensorial. Bien. Hasta ahí un poco lo de los neurotransmisores. GABA, glutamato son importantes como para el balance excitatorio inhibitorio, ¿sí? Tienen que ver más con el neurodesarrollo en general que con el TDAH en particular. Bueno, vamos a dejar entonces hasta acá para que hagamos un receso. Voy a parar y ahora continuamos. Vale, profe, gracias.